Buenas, mi nombre es Joandro Canto, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la filosofía griega en la época imperial, muy especialmente sobre el neoplatonismo y su importancia. Para empezar, escuchar el término neoplatonismo nos puede hacer pensar inmediatamente en Platón o familiarizarnos con él. Sin embargo, no se trata de una teoría u obra de él, aunque sí guarde relación con sus escritos. El neoplatonismo puede ser definido de distintas formas. Eso va a depender de los autores. Algunos lo han definido como una doctrina, otros como una escuela característica de la época imperial, otros como una exégesis. Entiéndase por exégesis la reinterpretación o explicación de un texto escrito por otro autor. Y finalmente los que lo ven como una corriente del pensamiento filosófico. En este caso ese es el tratamiento que le vamos a dar. Dice Merlán, citado por Carlos García Gual, que el neoplatonismo es la última corriente del pensamiento helenístico, aunque guarda relación con otras direcciones del pensamiento, especialmente con el cristianismo. El prefijo neo ya nos dice o delata que se trata de algo nuevo o reciente. O en efecto, eso es lo que significa el prefijo neo. Esto se puede entender de dos maneras. En primer lugar, porque la reinterpretación o exégesis que hizo Plotino sobre las obras de Platón se dio 6 siglos después, o porque en realidad el término neoplatonismo se acuñó en el siglo XIX por unos alemanes para diferenciar la teoría, la filosofía de Plotino con la de Platón. En este caso, Plotino va a ser nuestra figura central, porque él es el fundador de esta corriente. Aunque hay autores que dicen que es Amonio Sacas. Abagnano y Albergetti, en su libro de Historia de la Pedagogía, dicen que Amonio Sacas es el fundador del neoplatonismo, pero al no dejar nada escrito, en realidad el fundador del neoplatonismo es Plotino. Suena un poco contradictorio, pero esto sucede porque Amonio Sacas fue el maestro de Plotino, y de eso sí hay prueba. Cuando digo que hay prueba de ello es porque Plotino así lo deja en sus escritos. Escritos que fueron entregados a su discípulo, Porfirio. Este personaje fue el que se encargó de publicar toda la obra de Plotino. Plotino le dio 54 escritos en total, pero se los dio de una forma, digamos, desordenada, no cronológica. Y él se encargó de ordenarlas, incluso de darle título a algunos de esos escritos. Vamos a decir que se encargó de sistematizarlo. Porfirio ordenó la obra de Plotino en 9 volúmenes, cada volumen con 6 capítulos. De modo que si multiplicamos, pues da la cuenta de 54 tratados. Para entender la obra de Plotino es preciso documentarse sobre la de Platón. Recordemos que Platón, con su teoría de las ideas, dividía el mundo en dos: el mundo inteligible y el mundo sensible. Pero este mundo sensible es en realidad una copia de este mundo inteligible. Pero Platón no creía en el devenir, es decir, el paso de algo hacia allá y viceversa. Prácticamente como que no había comunicación con el todo mundo. Plotino, basándose en la filosofía de Platón, reinterpreta todo eso. Él percibe la realidad de una forma distinta, mediante un proceso que está mediado por hipóstasis. Estas hipóstasis son para Plotino como entidades de realidad. La primera es el uno. Este es, según Plotino, el principio absoluto. Él está antes de todo, antes del ser. Es incognoscible. Y que de hecho, si nosotros vamos a hablar de él, debemos hablar de forma negativa. Pero que en general no podemos decir nada de él porque él es el principio absoluto, es decir, él está antes de todo. O sea, nosotros es incognoscible. Él es potencia, él es perfecto y él va a producir por sí mismo algo, otras hipóstasis. En este caso, el primer engendramiento, la primera emanación que el uno produce es el nous. El nous se traduce como intelecto o inteligencia. Es común que en algunos textos nosotros lo vayamos a encontrar como espíritu. Hay autores que lo traducen como espíritu. Ese es el caso de Emanuele Sebrino, un autor.
Una vez que el uno engendra el nous, pues la inteligencia es allí donde están albergadas todas las ideas. Esta inteligencia tiene un carácter dual. ¿Por qué? Porque se piensa a sí misma. Y si se piensa a sí misma, piensa en un contenido o en su propio acto. Aquí se recogen consideraciones aristotélicas, porque Aristóteles sostenía también ello, que el pensamiento es pensamiento de sí mismo. La diferencia es que la inteligencia para Aristóteles es la supremacía, es lo primero, lo primordial. Mientras que para Plotino es el uno. El uno es el principio absoluto. Vamos a decir que es como el Dios de Plotino, aunque él en ningún momento lo expresa de esa manera explícitamente. Luego del nous, la inteligencia engendra a su vez el alma, que es la tercera y última hipótesis. En eso hace mucho énfasis Plotino, en decir que solamente son 3 hipótesis. No hay ni 4 ni 5 hipótesis. Sin embargo, nos vamos a encontrar con una particularidad en esta hipótesis, el alma. Porque ella, dice Plotino, es anfibia, tiene 2 funciones. O en efecto está dividida en 2, que es un alma superior y un alma inferior. Esa alma superior se devuelve otra vez hacia el uno, mientras que la inferior es la que llega aquí y crea el mundo sensible, crea la materia, todo lo que nosotros conocemos, lo corpóreo, el cuerpo, porque el alma, dice Plotino, debe guardarse en algo, ella debe depositarse en algo, y por ello crea al ser. Una vez que el alma haga todo ese proceso, da por finalizada la procesión. Aquí ya termina el proceso, ya se acaba el poder, ya lo que queda es oscuridad, dice Plotino, luz, no hay poder, receptáculo y solamente es la proyección receptora de imágenes y de ideas que proyecta el alma. No por ello estoy diciendo que no se puede volver hacia el uno, porque en realidad sí, y a eso Plotino lo llama el retorno o la conversión hacia lo uno. A pesar de que el proceso termina aquí, cuando ya el alma da esa comunicación, ese paso, o sea, ahí es donde se da ese entrelazamiento entre el mundo sensible y el inteligible. Plotino dice que nosotros podemos elevar nuestra alma hacia esa divinidad, hacia esa deidad. Podemos conocer al principio absoluto, que en este caso es el uno. De hecho, Plotino, antes de morir, le dijo las últimas palabras que él le dijo a su amigo Eustaquio fueron que eleva lo que hay de divino en ti hacia lo que de divino hay en el universo, fuera de todo. Es decir, que nosotros tenemos como un alma, esa alma nosotros la podemos elevar, transportar hacia el más allá. La conversión hacia el uno es el poder conectarnos con ese principio. A eso Plotino le denominaba éxtasis. Y según él llegó a esa fase 4 veces en toda su vida, a conocer al uno. No todas las personas en realidad pueden llegar allá y a elevar esa alma hacia ese principio absoluto. Solamente los que de verdad quieran y los que tengan esa fuerza de voluntad, esa fuerza mental de poder llegar hacia allá, lo lograrán. Y para ello debe ocurrir lo mismo, pero inverso, el proceso inverso. Primero el alma debe desdoblarse, llegar a la inteligencia. Una vez la inteligencia debe también despojarse de ella misma para llegar al uno. De cada una debe abandonar ese estadio para poder llegar al uno. Bien, ¿cuál es la importancia de todo esto del neoplatonismo? Bien, primero, Plotino fue el primero en poner como principio absoluto algo que fue el uno. Además, trató de superar ese dualismo que planteaba Platón sobre el mundo inteligible y sensible, que en realidad no había comunicación y que el alma no se podía dividir. Para Platón el alma era indivisa. Plotino, pues ya vimos que no, para él el alma se podía ser superior e inferior. Además, el neoplatonismo, toda esta reinterpretación que hizo Plotino, sirvió para que Platón fuera conocido o pasado al medioevo, es decir, a la época medieval y conjuntamente al Renacimiento. De hecho, filósofos como Schelling y Hegel fueron o estuvieron influenciados fuertemente por Platón y por el neoplatonismo. Hegel, de hecho, dedica un capítulo completo sobre Platón. Asimismo, podemos ver que
Plotino reunió no solamente consideraciones platónicas, sino también aristotélicas y de cierta forma también estoicas. Tal vez para nosotros hoy día leer el neoplatonismo nos puede parecer algo místico, algo absurdo, algo obsoleto por carecer del cientificismo, es decir, que no puede ser comprobado por vía científica. Pero si nos ubicamos en esa época, en la época imperial o en general en la época antigua, recordemos que eran tiempos en donde la preocupación por el origen de la naturaleza era evidente, era una preocupación porque eran las primeras civilizaciones y existía esa duda sobre el origen de nosotros, el hombre, la humanidad, todo. Y de hecho los primeros filósofos, la respuesta a ellos fueron Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, Demócrito. Bueno, poco a poco surgieron otros filósofos. Plotino nació en Nicópolis. Él es egipcio, aunque no es griego, estuvo fuertemente influenciado por Grecia, por la cultura griega. Eso es algo característico en la época imperial. A pesar de que el Imperio Romano dominó muchas ciudades, incluso invadió a Grecia, predominaba la cultura griega, a tal punto que era necesario incluso enseñar y escribir en el idioma griego. ¿Por qué? Porque bueno, prácticamente también los personajes más intelectos, los escritos, la literatura, todo eso, lo que fue concebido, el conocimiento, fue por obra de los griegos. De modo que era esencial y necesario que esa cultura predominara. Como ya lo dije, Plotino no era griego, sino más bien egipcio, y aún así estuvo muy influenciado por la cultura griega. También vemos que, o podemos percibir que se da un paso, en un principio se da un paso de la religión a la filosofía, pero con Plotino sucedió al contrario, se da un paso de la filosofía al cristianismo, porque como ya se dijo, Plotino puso como principio absoluto al uno, pero llegan otros filósofos como Orígenes, como San Agustín, y conciben, llega el cristianismo, pues llega esa época del cristianismo. De hecho, esta corriente del pensamiento se caracteriza por ser pagana, es la última corriente del pensamiento helenístico, pagano. Cuando yo digo que es pagano es porque no creen, Plotino, como otros filósofos, no creen en el Dios del cristianismo, que sabemos que es el de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o para aquellos que creían en otros dioses. En este sentido, pues ya vemos que Plotino no creía en ese Dios ni nada de ello, de hecho eso fue antes como tal del cristianismo. Después de Plotino, pues como ya lo dije, vino lo que fue el cristianismo y ya pues ahí se dieron fue otra percepción de la filosofía y bueno, todo eso. Pero en general la importancia fue eso, el haber combinado consideraciones filosóficas, aristotélicas, platónicas, estoicas, el haber podido conducir a Platón hacia el medioevo y el Renacimiento y de cierta forma superar esa excesión del mundo inteligible y sensible. Bueno, esto fue todo. Espero que haya quedado claro. De igual forma, están invitados a que vayan a los libros. Hay autores muy buenos como María Isabel Santa Cruz, citado en el libro de Carlos García Gual. También está el libro de Manuel de Severino. Otra vez Carlos García Gual con María Jesús Imas en la filosofía helenística. Es un libro muy bueno que también tienen toda esta información y exponen de manera muy, digamos, que se puede entender toda esta corriente del pensamiento filosófico antiguo. Gracias.